Qué maravilloso el Señor. ¿Para cuántos? Para todos. Y realmente el Señor ha sido bueno. A pesar de que hay tantos eventos en la ciudad y en la iglesia, nos decían que hoy no teníamos músicos porque unos tenían que ir a un acto que lo invitaron a la escuela Austro, no sé dónde tenía que representar la escuela y tenía que ir a tocar la música, por supuesto, de la escuela. Y el pastor no tenía músico para que tenía casamiento y no había quien le iba a tocar la marcha nupcial. Y nosotros teníamos culto, así que estábamos por todos lados llenos de actos y también afuera está lleno de actos. Yo que usted sabe que están pasando cosas, pero todo eso es bueno. Pero qué hermoso que es estar en la presencia del Señor. Y quiero decirles que a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de toda la situación que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, 2 años, sabe hermano, vamos a decir como dice, hemos triunfado. Y el domingo que viene, esta noche, terminamos las escuelas dominicales donde festejamos aquí en la iglesia la Navidad. Cerramos con la Navidad. Y ya está la Navidad, a fin de semana la Navidad. Y el domingo, si Dios quiere, vamos a tener Santa Cena a la mañana y a la noche. 2. Así que si usted no viene en la una, venga en la otra. ¿Sabe por qué? Venga, hermano, y avise a los hermanos. Veo que están algunos alejados, tienen miedo todavía de venir a la iglesia. Avíseles, llámelos por teléfono y dígale, el domingo, hermano, no falta y Santa Cena. Amén. Así que tenemos Santa Cena a la mañana y Santa Cena a la noche. Así que vamos a orar. Vamos a orar por su palabra, que el Señor nos siga hablando, siga tocando nuestros corazones y que esta presencia viva siga actuando en nosotros. Amén. Oramos, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, darte gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, tú has sido poderoso y has obrado en nuestras vidas y corazones, Señor. Aleluya. En este tiempo hemos visto tu mano poderosa que se ha movido, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de tantas cosas. Hemos visto tu mano poderosa, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos tantas gracias. Que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. Bendice a los hermanos también. Bendice a los que estamos aquí en el culto. Y ayúdanos, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos ser receptores, que tu palabra llegue con poder a nuestras vidas. Y Señor, háblanos, revélanos tu palabra. Te damos tantas gracias porque tú estás en medio nuestro por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted sabe que el tiempo es corto? ¿Cuántos saben que el tiempo es corto para la venida del Señor? No la venida, sino el rapto, después la venida. ¿Cuántos saben que el tiempo es corto? El tiempo es corto. Y de eso vamos a hablar esta noche. Tenemos que ser fiel porque el tiempo es corto. Y habíamos quedado, hace 2 domingos atrás, en Primera de Pedro, que vamos a abrir, habíamos quedado en el verso 12. Y hoy nos tocaba el 13. Yo no voy a predicar todo, voy a hacerlo más corto, pero quiero hablarles del tiempo es corto, que tenemos que prepararnos. El tiempo es corto. Y así dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El tiempo es corto. Dice
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los lomos de nuestro cuerpo? La cintura, acá. ¿Vio? Ceñid, vio que uno usa un cinto, los hombres usan cinto también, y antiguamente ellos usaban las vestiduras largas y se ponían ahí algo que los ceñía, porque si está así toda la ropa suelta se pueden caer, especialmente los soldados, se ceñían, ceñí los lomos. Pero acá no nos dice que nos pongamos un cinto acá, no dice que nos apretemos acá, no, dice de vuestro, ¿dónde? Entendimiento. ¿Por qué dice que nos pongamos un cinto acá, en la cabeza, en el entendimiento? Cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Dice, ¿y qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Significa los lomos de nuestra mente y que nosotros sepamos que ceñir los lomos significa ajusten los lomos, o sea, ajusten las mentes, acá su entendimiento, ajustenla. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la mayoría de los creyentes no siguen la voluntad de Dios, no siguen. ¿Usted cree que todos hacen la voluntad de Dios? No. Entonces dice acá el Señor, cíñanse o aprieten acá su mente para poder entender, primero, que el tiempo es corto. Segundo, dice, sed sobrio y esperad por completo, que tenemos que esperar por completo en la gracia que se os traerá. Ahora, cuando habla acá, que no todos hacen la voluntad de Dios, que no todos siguen, dice, en la gracia. ¿Qué es la gracia? Dice, la gracia que hemos recibido. Acuérdense que la gracia, Dios nos dio todo lo que tenemos, nosotros es por gracia de Dios. Amén. Dios nos dio por su gracia. Y dice que la gracia que hemos recibido, que Él ha traído, que Dios ha traído la gracia sobre nosotros. Sobre nosotros. Mire, hermano, si algo sos en la vida, si algo aprendiste en la vida, estamos hablando de cristianos, porque hoy estoy hablando a los creyentes, no a los mundanos. Si algo tenés en la vida, si algo lograste en la vida, hermano, te sentís que lograste, ¿sabes por qué lo lograste? ¿Sabes por qué? ¿Lo sabe? Por la gracia. Dígalo. Por la gracia de Dios. No es por nosotros, no es por nosotros mismos, porque si no nos ayudara el Señor, si su gracia no estuviera con nosotros, no somos nadie, hermano, no somos nadie, no somos nada. Mire, todo lo que tenemos, todo, diga todo es por la gracia, por la gracia. Y es maravilloso cuando nosotros dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando ustedes, a los deseos mundanos que antes tenían, cuando ustedes no estaban caminando en comunión con el Señor, no estaban caminando en comunión con el Señor. Dice, en contraste, como hijos obedientes no os conforméis. Quiere decir, en contraste de lo que antes vivíamos nosotros, ¿cómo éramos? ¿Cómo Dios nos llama a nosotros? Que éramos hijos de desobediencia. Así dice la palabra de Dios, antes. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué somos? Como hijos
obedientes, ahora como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando caminaban. ¿En qué dice ahí? Antes, ¿cómo estábamos? ¿Cuál era nuestro camino antes? ¿Qué dice? ¿Cómo era el camino? En la ignorancia. ¿Qué ignoraba usted o yo? La voluntad de Dios, los caminos del Señor. Sí, teníamos nuestra vida, vivíamos nuestra vida, pero ignorábamos los caminos de Dios. Entonces ahora no andemos como antes. No andemos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que andar como antes? Porque el tiempo es corto. El Señor viene pronto y el Señor dice que nos estemos preparando y que no andemos en el camino de la ignorancia como anda el mundo. ¿Cómo anda el mundo? Anda en tinieblas, anda en la ignorancia, anda en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Pero ustedes ahora son hijos obedientes, ya no andan en esas cosas. Amén. Cambien como hijos obedientes. Están en otras cosas. Ahora, otro mensaje dice las cosas que Dios nos ha dado. Y dice el verso 15, dice así, si no, ahí está la respuesta, como aquel que os llamó, ¿qué es? ¿Cómo es el que nos llamó a nosotros? ¿Cómo es? Según su Biblia o según usted está leyendo ahí, ¿cómo es el que nos llamó? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, de acuerdo con el llamado que Dios nos hizo. ¿A qué nos llamó? Mire, el primer llamado que Dios nos hace a nosotros como cristianos, antes de mandarnos a predicar el llamado del Señor para predicar y servir, el primer llamado es a la santidad. Dice, si no como aquel que os llamó es santo, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es la manera de vivir? La conducta. La conducta, ¿cómo es tu conducta diaria? ¿Cómo te estás comportando en la casa, en el trabajo, en la calle, donde estás? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo Dios nos llamó? Aquel que nos llamó es santo. Ustedes también tienen que vivir de esa misma manera. Así que Dios nos llamó a nosotros. El primer llamado de Dios es que nosotros seamos santos, que tengamos la vida de Dios, dice, y que Dios a nosotros nos prepara, que es la persona que está relacionada con el mandato de Dios. Ahora dice, cuando el Señor dice que nosotros nos convirtamos santos, nos volvamos santos, dice, conviértanse, es algo que nosotros recibimos. La santidad, hermano, mire, a veces uno piensa, bueno, ¿qué es la santidad? Justamente es lo que recibimos de Dios, porque no hay nada nuestro, y nos vamos convirtiendo de a poquito, nos vamos limpiando, convirtiendo en santos, como que como Él es santo, nosotros seamos parecidos o seamos igual a Él. Mire, cuando alguien predica la doctrina de la predestinación, ¿sabe lo que predican? Usted va a escuchar predicar a los predicadores que Dios predestinó a unos que sean salvos y a otros que no sean salvos. Es como que ya de antemano ya estaba predestinado. Eso no significa la predestinación, hermano. Eso Dios no hace, porque Dios dice que Dios no hace acepción de personas y Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, no todos son salvos porque nadie quiere arrepentirse, pero la idea de Dios o el mensaje de Dios, la palabra de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, ¿o no? No es que Dios predestina a unos que sean salvos y a otros no. No, eso no es la predestinación. ¿Cuál es la predestinación? ¿Cuál es? Dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo que seamos ¿qué? Tú y yo, los cristianos, que seamos ¿qué? Conformados a la imagen de Jesucristo.
que nos parezcamos a Jesús, que seamos igual a Jesús. Eso Dios lo predestinó de antes y hasta que no lleguemos hasta ese punto no vamos a parar, porque tenemos que llegar a ese punto, porque ya estamos predestinados, que seamos conformes a la imagen de Jesús. Amén. Claro, usted dice, a la imagen de Jesús, ¿cómo voy a hacer yo? A través de la santificación. Me voy santificando, orando. Voy dejando las cosas viejas de antes, como dice, atrás, y voy caminando y me voy santificando y de repente me voy pareciendo a Dios. Me voy pareciendo a Jesús. Hermanos, hasta que no lleguemos a la misma imagen, no paramos. Amén. Amén. Claro. Es difícil, pero no es difícil porque lo estamos haciendo. Y dice que el Señor quiere a nosotros llevarnos hasta ese punto de que nos convirtamos, en santos. Como dice, sed santo como vuestro Padre que es santo. O sea que no hay otro modelo. No hay otra copia. No hay otra forma, tenemos que llegar a eso, como dice el Señor. Dice, y el Señor quiere que nosotros caminemos y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice el verso 16, dice, en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Porque escrito está, ahí está, más claro imposible. ¿Qué dice? Lo vamos a leer todo junto en voz alta. Sed santos, porque yo soy santo. Listo. No le ponga más. No le quite más. Ah, no, pero yo no puedo porque yo esto. No, hermano, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Nada podemos. A ver, podemos. ¿Usted puede cambiarse? ¿Puede cambiar? Usted no cambia ni a su hijo. Y voy a decir algo más, no cambia a su marido, no cambia a su mujer. Porque no la puede cambiar. Porque aparte, Dios no nos mandó a cambiar al marido y a la mujer. Dios mandó a que la mujer sea la ayuda idónea del hombre, que lo ayude, para que no cometa taradeces, que la esposa le diga, no, esto no conviene, así esto. Una ayuda. Y al hombre dice, mírala a tu esposa como un vaso frágil. No te hagas el agrandado. Mírala a tu esposa que es débil, frágil, que se puede romper y amala. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso si cumpliéramos lo que dice el Señor. Yo la miro y me digo, esta bruja la voy a matar cualquier día. No, hermano, mírala como a vaso más frágil. Mírala que, ¿sabe lo que significa vaso frágil? Enfermita significa, enfermita. Vio que a un enfermito uno lo quiere, al enfermito. Cuando está enfermito usted lo atiende, le dan frutita, le llevan esto, el otro. Tendríamos que estar enfermos todos los días para que nos atiendan, ¿no? Y cuando estamos sanos nos dicen, hacete las cosas vos. ¿Qué tanto? Pero más frágil. Vaso más frágil. Y la esposa, ayúdalo a tu esposo. ¿Sabe por qué? Porque no sabe pensar por tres. Piensa una sola cosa el marido y hace. Entonces la esposa que piensa por tres le dice, no hagas esto porque no nos va a ir bien. Para por los dos, ¿eh? Alguien dijo que tiene un sexto sentido la mujer, pero yo diría que Dios la ha hecho con un discernimiento justamente para que sea ayuda idónea. Ayuda que lo ayude para que no cometa errores. Y él que la ame como vaso más frágil. Bueno, esto no estaba en el texto, pero seguimos. Dice el Señor, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo.
Ahora, ser santos, dice esta expresión, nos muestra que significa pacto. Pacto. ¿Cuál es? Otra vez volvemos a hablar del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Hacemos un pacto los dos. Pacto de fidelidad, pacto de ayuda idónea, pacto de amarse hasta la muerte, pacto de esto, ¿no? Un pacto. Y cuando dice sed santos, porque yo soy santo, es un pacto que hacemos con Dios, que queremos parecernos a Dios, que queremos llegar a la medida de Dios, que queremos llegar como Él es, porque si hay un pacto entre los dos tenemos que ser iguales. Porque no puede ser uno así y el otro así, porque no nos podemos comunicar. Pero cuando Dios es santo y nosotros vamos hacia la santidad, nos comunicamos con Dios, vamos llegando a la altura como Dios es. Y sabe que, hermano, eso es lo final, eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a ese punto. A ese punto quiere que lleguemos. Y dice que somos llamados a eso. Porque está escrito, eso dice en el Antiguo Testamento, sed santos. Hasta que no lleguen a ese punto, no paren, tienen que llegar ahí. Dice el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ahí vemos otra vez, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa? Significa que, primero, que Dios nos ha llamado. Y el llamado es que seamos santos como Él, a la santidad. Ese es el primer llamado. Y segundo dice que, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora, cuando siempre estamos hablando de Padre, siempre estamos pensando que Dios es proveedor, que Dios es cuidador y que siempre Dios nos va a cuidar. Porque eso es lo que hace un padre con sus hijos, les provee y los cuida. Para eso es padre, porque si no, no es padre. Cada uno se arregla como pueda. Ahora, dice que Dios a nosotros es un Padre que nos llamó, dice que es el que juzga y produce un juicio. ¿Qué juicio? Dice que juzga según la obra de cada uno. Dios a nosotros nos juzga qué es lo que hacemos. Ahora acá no es, no, pastores, yo estoy salvo, la sangre de Cristo me limpió, perfecto, pero después estás haciendo obras. ¿Qué obras haces? Y Dios nos juzga a cada uno, nos juzga en la obra que hacemos y cómo la hacemos, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, Dios nos juzga. Ahora, ¿qué es juzgar? Está emitiendo un juicio si estoy haciendo las cosas mal o las cosas bien. Eso es juzgar. Dios está diciendo, no, esto no podés hacer así porque estás haciendo mal. Entonces, Dios nos juzga. Ahora, ¿para qué sirve el juicio? ¿Para qué sirve que a nosotros nos digan, mira, te estás portando mal, estás haciendo mal? ¿Qué significa eso? Orden. Orden. Ahora, ¿para qué sirve el orden? Orden. Ahora, dice que Dios a nosotros nos pone orden a cada uno y estas cosas que hemos hecho, hemos sido. Ahora, ¿para qué nos pone orden? Para portarnos bien, para hacer las cosas bien. Porque uno mismo sabe, hermano, que hay momentos en la vida que uno no hace las cosas bien porque dice, mire, conducíos. Ahí está la respuesta. ¿En qué? En temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir? Hermanos, tenemos que aprender a madurar, a crecer. A crecer. Cuando somos niños, pensamos como niños, juzgamos como niños,
actuamos como niños, pero cuando ya crecemos, ya no pensamos igual y no actuamos igual, porque ya hemos crecido, tenemos responsabilidad. Y dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y qué es la peregrinación? Todo el tiempo. ¿Qué significa todo el tiempo? Significa que vuestra peregrinación, el tiempo que estamos aquí transitando, el tiempo que estamos pasando aquí en esta tierra es corto. Es corto. Como dice la canción que cantamos, pronto vendrá el Señor. Usted la canta, ¿no? Su iglesia levantar gloriosa. El tiempo que estamos caminando acá en esta tierra es corto, pronto viene el Señor. Dice, el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos pensar en Dios, debemos pensar en su provisión y también debo de estar haciendo lo que Dios quiere y darle a Dios también la prioridad. Eso es, debo de pensar, con temor el tiempo de vuestra peregrinación. Eso significa madurar. ¿Qué es madurar? Darle a Dios el lugar que le corresponde primero. Debo de buscar al Señor primero. Busquen a Dios primero antes que todas las cosas y lo demás vendrá añadido. Ahora, como hace la gente común, busca la añadidura y si le queda tiempo o cuando le viene problema o cuando está en situaciones difíciles se acuerda de Dios y si Dios no le contesta enseguida se enojan con Dios. Los mundanos, pero no nosotros. Busquen a Dios primero. Tengan en cuenta que es tan importante y seguimos el verso 18. Sabiendo, el tiempo es corto de la peregrinación, que fuisteis, qué hermoso, ¿no? Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatado, ¿de qué? ¿Ve? Ahí está. Nos está explicando lo mismo. Vio que yo empiezo y después sigue. ¿Qué nos está explicando? ¿De qué fuimos rescatados? ¿De dónde Dios nos sacó? De vuestra manera de vivir. ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes? Como los mundanos. ¿En qué nos ocupábamos? En las cosas de la carne, de lo que más nos gustaba, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las cosas, y esas cosas nos atraían. Ahora, esa era antes nuestra manera de vivir, pero ahora ya no es. Ahora nuestra preocupación es ser santo como Él es santo. Amén. Empezamos a vivir de otra manera. Ahora, mire lo que dijo alguien que vivió la vida y que nosotros no le llegamos ni a la uña, Salomón. ¿Se acuerda lo que dijo Salomón? Yo probé de todo. No sé si usted llegó a tener todo. Llegué a tener todo, dijo Salomón, ¿o no? Tuve la plata que quise, tuve las mujeres que quise, tuve los caballos que quise, tuve los barcos que quise, tuve los autos que quise, tuve todo, tuve las casas que quise, tuve todo. Y después de tener todo, nosotros nos estamos muriendo para comprar el autito, la casa, y estamos desesperados haciendo 1000 cosas para tener esto. Dijo Salomón, yo tuve todo. Y después de tener todo, ¿qué dijo? ¿Sabe todo lo que es, lo que tuve? ¿Qué es? ¿Qué dijo? Vanidad. Todo lo de este mundo, todo es vanidad. Nada lo llenó acá. Ay, pero yo tengo el auto de la última palabra. ¿Qué importa? Se te va a deteriorar, igual se te va a hacer viejo, se te va a polillar, se te va a oxidar. Dijo Salomón, tuve de todo y descubrí que todo es vanidad. Vanidad de vanidades que no sirve para nada, porque nada dura. Amén. Y sigue diciendo acá, dice, fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste. Claro, ahí está explicando. Yo no le voy a explicar todo porque el texto le explica.
La manera de vivir antes, ¿de quién recibimos? De nuestros padres, de nuestra casa, así vivíamos, así fue toda nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo tenemos otra manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres. Y fuiste rescatado, dice ahí, ¿no? Fuiste rescatado. ¿Con qué fuimos rescatados? No con cosas corruptibles. ¿Cuáles son corruptibles? El oro y la plata. No con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino fuimos rescatados, sino, dice el versículo, antes de mirar el 19, vamos a ver con qué fuimos rescatados. Ahora, dice así, que nosotros no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, las cosas que en este mundo hay, sino que nosotros, el Señor nos rescató y dice, por ejemplo, cuando usted camina en la voluntad de Dios, cuando usted está en la voluntad de Dios, antes de llegar al 19, cuando está en la voluntad, ¿usted se equivoca? ¿Se equivoca? No. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, ¿usted tropieza? Cuando usted camina en la voluntad de Dios, ¿está errado? Cuando usted camina en la voluntad de Dios, ¿usted está mal? Nadie tropieza en la voluntad de Dios. Nadie está errado en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos guía, el que nos ayuda y dice que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, y dice porque Dios nos revela a nosotros que no somos rescatados con ninguna de esas cosas, sino con la sangre, el 19. ¿Con qué somos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, con la sangre de Jesucristo. O sea, Dios nos rescató a nosotros y ahora tenemos como rescatados, como libres, tenemos que caminar en una nueva manera de vivir. ¿Y cuál es el llamado de manera de vivir? La santidad, la santificación, ser santo como el Señor es santo. Y seguimos mirando el versículo 20. Dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo vamos a explicar. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? Esta es la voluntad de Dios que nos da. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Yo dije, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que quiere que seas tú y que sea yo? Que nos parezcamos a Jesús. Estamos destinados, estamos preparados para que seamos igual a Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, ya ese es mi lugar, ese es mi futuro, es el futuro tuyo, el mío. Que lleguemos allá igual a Jesús, que nos parezcamos a Jesús. Y mientras peregrinamos acá, mientras caminamos acá, vamos cambiando, vamos haciendo, dice, ya destinado de antes. Ahora, esta es la voluntad de Dios. Dios nos da lo necesario. Dios nos da lo necesario para que nosotros cumplamos el plan de Dios perfecto. ¿Qué nos da lo necesario? ¿Qué a usted darle lo necesario? Los excesos. Las cosas que no sirven, Dios no nos las da. Así nos matemos orando y ayunando y decretando como ahora está de moda. Yo decrete todo lo que quiere. Si no es necesario, Dios no le va a dar. Amén. ¿Para qué lo quiere? Dios le da lo necesario para que usted camine, para que yo camine en la voluntad del Señor. Y mire, seguimos leyendo. Dice, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, Dios a nosotros nos ayuda y nos bendice y nos prepara, dice otra vez, desde antes de la fundación del mundo, Dios se mueve por nosotros y por su pueblo. Qué difícil que es, ¿no? Dios se mueve por nosotros. Nos quedamos pensando, ¿cómo Dios se mueve? Sí, a través mío. Dice que usted es la boca de Dios, usted es las manos de Dios, los pies de Dios. Y cuando yo hago lo que Dios me manda hacer, Dios se está moviendo a través mío. Qué hermoso, ¿no? A través de nosotros. Por eso, hermano, mire, es tan maravilloso el Señor. Y realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. A veces nosotros, claro, nos miramos a nosotros y decimos, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No importa, el Señor te va a ayudar, te va a dar su gracia. Ahora, Dios se mueve por nosotros, por su pueblo, que también el Señor dice que su pueblo, pero no cualquiera, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. Postreros que significa los tiempos que van a venir, los futuros, los postreros tiempos. Ahora, ¿se acuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y a dónde lo iba a llevar Dios? ¿Se acuerda a dónde lo iba a llevar? ¿Se acuerda usted dónde lo iba a llevar? Lo sacó en el desierto y ¿a dónde lo llevaba? No lo va a dejar en el desierto. Ahí estuvieron vagando 40 años. Pero ¿cuál era la meta? ¿A dónde querían llegar? ¿A dónde los quería llevar Dios? ¿A dónde? ¿Alguien dijo tierra prometida? Sí, pero antes de que sea tierra prometida, ¿cómo se llamaba? Canaán. Dios lo llevaba a Canaán. ¿Y qué significa la palabra Canaán? Significa sumisión. Sumiso. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios los llevaba a Canaán para que aprendan la sumisión de Dios. Y dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, cuando nosotros aprendemos la sumisión de Dios, cuando nosotros aprendemos a estar sujetos al Señor, a hacer su voluntad, el Señor, hermano, se encarga de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que aprendemos nosotros a ser sumisos. Y cuando nos sometemos a Dios, cuando yo me someto a Dios, ¿ve? Hay muchos textos que yo no quiero mostrarle porque no estoy dando la enseñanza, pero no un estudio así para que usted lea tantos textos. Yo quiero que se quede con esto. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, ¿qué es lo que Dios cumple en nosotros? ¿Qué es lo que Dios cumple? Cuando yo me someto al Señor, a su palabra, empiezo a orar, ¿qué es lo que el Señor cumple? Sus promesas. Qué hermoso, ¿no? Sus promesas. Lo que Él ha prometido en su palabra, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y uno a veces ora así, le dice, Señor, tú has dicho en tu palabra esto y esto. Dice el Señor, sí, se va a cumplir en vos si estás sumiso, si sos obediente al Señor, si estás cambiando, si estás buscando la santidad que te conviene, dice, a tu casa. Y entonces el Señor quiere a nosotros bendecirnos y ayudarnos. Y Él cumple sus promesas y Él nos da lo que nos ha prometido. ¿Se acuerdan cuando vino la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Hermanos, esto fue lo que dijo ¿quién? El profeta Joel. Hoy se cumplió esta promesa. Dios dijo que iba a derramar y la derramó. Amén. Todas las promesas de Dios son fieles y son verdaderas para nosotros. Ahora se va a cumplir cuando yo empiezo a obedecer al Señor. Y dice el versículo 21. Aleluya. Y mediante el cual creéis en Dios,
¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quién? En Dios. En Dios. Ahora, y mediante en el cual creéis en Dios. ¿En quién creemos? En Dios. Pero ¿quién es el que dio su vida? ¿Quién es el que derramó su sangre? ¿Quién es? Jesucristo. Y mediante Jesucristo, creéis en Jesucristo, así también creéis en Dios. Amén. Al creer en Jesucristo, creemos en Dios. Dice, y al creer en Jesús, Él dice, Dios lo resucitó a Jesús de los muertos. Si creemos en Jesucristo, que Él murió por nosotros, creemos también en Dios y Dios lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria a Jesús para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, ¿qué significa que nuestra fe y esperanza sean en Dios? Significa que lo mismo, hermano, lo mismo que Dios hizo en Jesús va a ser con nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La esperanza que tenemos, hermano, si yo me muero mañana o usted se muere mañana, la esperanza que usted tiene es que va a resucitar como resucitó Jesucristo. Así como Dios lo resucitó a Jesucristo, esa es nuestra esperanza, nuestra fe, que es lo mismo Dios va a hacer con nosotros. Pero si no nos morimos y estamos vivos y el Señor viene mañana, usted y yo vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados y vamos a ser, o sea que quiere decir que resucitado. Y bueno, en el ejemplo, a ver, otro ejemplo, Lázaro resucitó, ¿se acuerda que resucitó? Pero después volvió a morir y se murió otra vez. Resucitó una vez, volvió a morir porque fue una sanidad. Ahora nosotros, cuando resucitemos, nunca más vamos a morir. Nunca más vamos a volver a la vida anterior, porque vamos a tener nuevos cuerpos, nueva vida, vamos a tener todo nuevo. Mire, hermano, vamos a reinar con Cristo, qué hermoso, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Mire, hermano, qué glorioso que es la esperanza. ¿Para qué afanarnos tanto por las cosas de esta vida cuando el Señor tiene algo glorioso que quiere para nosotros? Y esa es la esperanza, esa es nuestra gloria, que el Señor nos resucite. Mire, hermano, algo que nosotros queremos tanto, nuestra vida. ¿Y sabe qué? A veces oramos y le pedimos a Dios que nos sane. Está bien que oremos y está bien que nos sane. Está bien, porque queremos mejorarnos, sanarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? Igual, así nos sane el Señor por ahora, igual nos vamos a morir. Pero ¿cuál es nuestra esperanza gloriosa? ¿Cuál es nuestra esperanza bendita? La resurrección. Eso estamos esperando. ¿Y sabe por qué el mundo no tiene esperanza? ¿Sabe por qué la gente del mundo no tiene esperanza? ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Jesús. No han creído en Jesús, ni han creído en Dios, ni tienen la esperanza de la resurrección. Pero nosotros que hemos creído, nosotros que estamos con el Señor, nosotros que estamos llenos del Señor, nosotros que estamos luchando aún con enfermedades, con nuestro cuerpo, con nuestras cosas, luchando. Pero ¿sabe qué, hermano? Viene el momento que el Señor nos va a levantar. Y nos va a resucitar. Y nos va a llevar con Él. Esa es nuestra esperanza. Y como dice el coro, y yo lo estoy esperando. ¿Cuántos lo están esperando? Y yo lo estoy esperando. Por eso, hermano, preparémonos. El tiempo es corto. Pudiéramos seguir, pero yo pienso que tenemos que orar. Que esta esperanza, hermanos, le entre hasta los huesos. Que usted salga de este culto
Que usted le diga al Señor, si me voy, Señor, contigo mañana, voy a ver la gloria tuya, voy a estar contigo. Dijo el Señor, ¿sabe qué? Yo me voy a ir, yo me voy. Pero ¿sabe qué? Les voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Usted quiere estar ahí? Estamos de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Donde yo estoy. Y dijo Jesús, Padre, guárdalos a estos tus hijos para que estén conmigo un día en la eternidad. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso que lleguemos allá y podamos decirle al sufrimiento, al dolor, a la incomprensión, a la enfermedad, a tantas cosas, podemos decirle, el Señor está con nosotros. Preparémonos, el tiempo es corto. No hay mucho tiempo, hermano, el tiempo es corto. ¿Quiere decirle al Señor que lo prepare? ¿Y cuál es la preparación? Usted hoy lo sabe, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos estamos preparando, dejando la vieja vida, cambiando nuestra vida, siendo diferente, porque nos estamos preparando para la eternidad. Amén. Levante su mano, así donde está, y dígale al Señor, prepara mi vida, Señor. Y mientras esté en este mundo, dame tu gracia para poder vivir en tu voluntad, en fe, en paciencia, en amor, para que yo pueda cumplir tus propósitos, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas. Pero sobre todas las cosas, prepárame para encontrarme contigo, Señor. Si tuvieras que venir mañana, Señor, que yo esté preparado. Que me puedas decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y nos damos cuenta que al final, estos pocos años que tenemos acá, encima que lo vivimos tan mal, encima que lo vivimos lleno de tantas cosas, nos damos cuenta que es pasajero, es pronto se termina y llegamos a la eternidad con Dios. Y llegamos a su presencia para llenarnos de ti. Llénanos, Señor, esta mañana. Llénanos, Señor. Te damos tantas gracias porque tú eres poderoso. Y pudiéramos...